Gracias, Señor, por tu presencia, Papito Dios. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Padre, entendemos que hay toda una fuerza, Señor, que trata de impedir que estemos en contacto, Señor. Pero, Padre, aquí estamos, Señor, venciendo todo obstáculo en el Espíritu, Padre, y teniendo comunión como tú mandas. Y aunque los medios fallen, Señor, seguimos unidos en espíritu y en verdad, y no dependemos de ningún otro sistema, sino lo que tu Espíritu nos está llevando, Señor. Te agradezco por todos los que se pudieron conectar, aquellos que están por conectarse. Y Señor, queremos venir esta mañana primero dándote las gracias y segundo haciendo esa declaración que nos regalaste, con la cual fortalecemos nuestra unión, nuestra unidad, nuestro propósito como iglesia y nuestra fe. Y ahí donde está conmigo, por favor, declare conmigo, por gracia somos hijos de Dios y hemos nacido con un propósito. Creemos que Dios es nuestro Padre, Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo nuestro guía y poder. Creemos que la palabra de Dios nos transforma de adentro hacia afuera para que vivamos en su diseño transformando esta ciudad, porque usted y yo hemos sido transformados con un objetivo, con transformar atmósferas, transformar ambientes, transformar vidas. No que nosotros lo hagamos, sino que el Espíritu Santo que levantó a los muertos, de los muertos a Cristo, ahora vivifica en nosotros y puede levantar cualquier cosa que esté muerta dentro de nosotros para llevarle a la vida, obviamente que sea solo su Espíritu, y también dar vida a los demás. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, qué gusto poder estar ahora conectados por este medio. La verdad que la adoración es impactante cuando decimos que hay un fuego en nuestro interior, un fuego en el espíritu que quema nuestros pensamientos, nuestra mente, todo lo que somos. Yo sé que usted escuchó la última canción y cada vez el Señor nos da algo más en el espíritu para poder comunicar ahora a ustedes, Señor. Te agradezco, Papito Dios. Ahí, ustedes saben que estamos tratando algo muy fundamental, ¿verdad? Que es la levadura. Creo que es uno de los temas más tenaces que Dios nos ha puesto a tratar, ¿verdad? Sabiendo que la levadura representa esa cizaña que el enemigo trata de sembrar. Ahora, esta levadura la hemos visto desde un punto religioso de fariseos, de seduceos, de escribas. También lo hemos visto como un gen de comportamiento que representa Herodes, ¿verdad? Que ha estado en nuestro medio. Y también hemos hablado de la levadura del mundo que se ha metido a nosotros con deseos de parecernos al mundo, de tener la moda del mundo, etcétera, etcétera. Ahora quiero tratar otro tipo de levadura. Los pasajes que Dios me ha llevado a investigar son exclusivamente pasajes donde asoma la palabra levadura, ¿verdad? Y la levadura, gracias hijo, y la levadura, ¿se acuerdan que era un hongo que fermenta toda la masa? Hay una levadura que yo considero que es peligrosa. Como les decía, estoy buscando pasajes donde asoma la levadura y asoma hasta ahora en 4 porciones. Una refiriéndose a fariseos, a seduceos, Jesús mismo hablando también de Herodes en otra parte, Pablo hablando del comportamiento liviano, sexual que aprendemos del mundo que quiere meterse a la iglesia. Pero ahora déjenme hablar un tipo de levadura que para mí es una de las, hablemos así, de las iguales que las otras, así de peligrosa. Y es acerca de una levadura que viene como parte del pensamiento de la iglesia. Esta levadura ya fue injertada en medio nuestro y fue injertado por aquellas personas que amaban los fariseos, a los saduceos, amaban la tradición, amaban la cultura judía y de una y otra manera quisieron perjudicar a la iglesia en esta nueva revelación. Entonces quiero que usted me escuche, solo voy a leer versículos y quizás parafrasee algo, pero en realidad ya no es, aquí me pongo a un lado y trato de
de darles a conocer el mensaje del apóstol Pablo. Como habíamos comentado en alguna ocasión, cada iglesia tomaba el nombre de una ciudad o de una región. Entonces, cuando escribe a los Efesios es porque hay una iglesia representada en la ciudad de Éfeso. Asimismo, hay una iglesia representada en la ciudad de Corintio y escribió la carta a los Corintios el apóstol Pablo. Esta carta que vamos a revisar, donde asoma la palabra levadura, donde Pablo dice tenemos que cuidarnos de ello, es la palabra a los Gálatas. Pero Galacia ya no era una ciudad, era una región, ¿verdad? Entonces se refiere a la iglesia representada en Galacia. ¿Qué había en Galacia de un punto peculiar? Galacia era un lugar donde habían muchos, la gente se estaba convirtiendo, eran judíos que habían encontrado a Jesús, pero estos judíos tenían una particularidad, eran helenistas. ¿Qué quiere decir? Que habían traído al lenguaje griego toda la liturgia hebrea, todo lo que se hacía en los templos, todo lo que el sumo sacerdote hacía, los levitas hacían, lo habían puesto en el lenguaje griego, o sea, se habían dejado absorber por otro lenguaje. Y estos judíos tenían una particularidad, que siendo judíos hablaban griego y, escucha esto, se convirtieron al Señor. ¿Ok? Entonces Pablo escribe esta carta y advierte a aquellas personas y dice, ok, si tú te has convertido al Señor siendo judío, aquí no aceptamos ni levadura buena ni levadura mala, ¿se acuerdan? Cristo es puro, panes sin levadura. Es más, en este tiempo, después de la Pascua, tuvimos la fiesta de los panes sin levadura, mostrando que Cristo no tiene levadura ni buena ni mala del mundo, tiene una levadura que es Él mismo, su reino y punto. No le podemos añadir nada. Pero también quiero que sepan que el 31 de mayo se prepara lo que es la fiesta de Pentecostés, que son 40 días después de la resurrección. Entonces, ya estamos con esa expectativa. Vamos a hacer algo especial. En la próxima semana les vamos a decir qué es lo que queremos organizar el 30 de mayo, que es el sábado previo al Pentecostés, donde se celebraría la fiesta de Pentecostés. Pero bueno, quiero meterme en el tema. Esta levadura es peligrosa, muestra personas que tienen una forma de pensar y religiosa, una teología, decimos las personas que interpretan cómo conocer a Dios, que quiere decir todo un sistema de pensamiento que trata de interpretar a Dios. Estos eran los judíos en Galacia. Entonces quiero que le ponga mucha atención. Voy a leer pasajes, pasajes de Gálatas, aunque toda la carta de Gálatas habla de esto, pero voy a leer solo algunos pasajes para que usted entienda. Primero, la preocupación del apóstol Pablo con lo que está pasando en Galacia, y segundo, también señalando que esto es una levadura y puede ser mortal porque quita, escuche esto, aumenta cosas a la nueva vida de Cristo. Por favor, acuérdense conmigo que no hay que añadir nada al reino de Dios, ni a Cristo, nada, por más bueno o malo que sea. O sea, en la cultura ecuatoriana donde yo vengo hay cosas buenas, pero yo no puedo añadir eso al reino de Dios. No sé si me hago entender. Hay cosas lindas entre la gente de México, pero no tienen el derecho de añadir a Dios. Así también venimos de teologías y formas de pensar, pero Dios no quiere que vengamos a añadir algo más. Mientras más puros seamos nosotros, quiere decir que andamos mejor. ¿Ok? Entonces aquí va una levadura que hay que ponerle atención y que usted la va a reconocer inmediatamente, pero quiero empezar a mostrar la preocupación del apóstol. Me voy a centrar en el capítulo 5 de Gálatas, pero quiero mostrarles varias frases que él decía. Por ejemplo, entremos acá. Vamos allá. Estoy en Gálatas, capítulo 1, versículo 6, y dice así. Me maravillo, o estoy maravillado, dice en otra versión, de que tan rápido o tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente. Literalmente Pablo está diciendo que estoy admirado que lo que yo he hecho, el mensaje que yo les he dado, ustedes lo hayan abandonado. Versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí Pablo está diciendo que hay algo que no viene como otra propuesta. Eso es lo que hace la levadura, sino que se mete en el Cristo, se mete en la ideología del reino, se mete en el reino de Dios y trata de torcer la pureza que tiene el reino. No sé si está usted conmigo conectado. A mí me emociona porque yo puedo ver lo frágil que somos como iglesia en el mundo, ¿verdad? Se meten costumbres del mundo, pero también se meten ideologías del mundo y se meten ideologías del mundo religioso. El versículo 7 usa una palabra, dice, no es otra cosa que te quieren vender, no es otra cosa que te quieren añadir, sino que lo que quieren hacer es alterar la parte de constitución que es el reino de los cielos. ¿Cómo alteran? Mire la palabra que quiere decir pervertir. Atención, no sé si usted tiene una pantalla ahí, pero la palabra pervertir viene de metasfrevo. ¿Qué quiere decir metastrefo? Usa dos palabras, no sé si se acuerdan de metamorfosis. La meta quiere decir un cambio. Entonces, esta palabra, dice Pablo, no es otro evangelio, sino que quieren voltear, quieren transmutar, quieren corromper, quieren convertir, quieren pervertir el mensaje que ustedes han recibido. ¡Wow! Es muy importante. Versículo 8, Pablo dice, eso no puede estar pasando en la iglesia, y añade esto, si aún nosotros, él mismo, hablando de él, o un ángel del cielo, sea una visión o algo especial, anuncia otro evangelio contrario o otra perversión del evangelio que no hemos anunciado, sea diabólico, sea anatema, sea maldito. Anatema quiere decir maldito. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio al que recibiste, cuando Pablo había hablado de Cristo, sea maldito. 2 veces repite. Y Pablo explica algo muy interesante, una motivación de aquellas personas que pueden pervertir algo. ¿Se acuerdan que hemos hablado del rechazo? Tarde o temprano hemos hablado del rechazo. ¿Qué es el rechazo? Es un espíritu que hace que yo viva por los demás, que yo haga cosas tratando de agradar a los demás. Y generalmente tiene que ver en lo que yo hago, no en lo que yo soy. El versículo 10 dice así, dice Pablo, porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, para que usted vea cómo ese tipo de levadura entra a la iglesia. Cuando usted busca el favor de los hombres, usted está muy abierto a ser contaminado. Cuando usted busca el favor de Dios, cierra todas las puertas. Vuelve a hacer otra pregunta. Pablo dice, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Entonces ahí podemos tranquilamente ustedes y yo ver en vivo, en tercera dimensión, que cuando algo quiere pervertir el evangelio, ¿verdad? No quiere decir que hay algo diferente, sino que dice, es lo mismo, hermano, es lo mismo, sino que yo le doy una, ¿sí me entiende? Le doy una torcidita, por decir. Mucha gente habla de la segunda venida de Cristo y es correcto. Cristo dijo que iba a venir y lo estamos esperando, ¿verdad? Pero lo que no es correcto es querer evangelizar a la gente anunciando muerte, destrucción, que Dios va a hacer esto si tú no te arrepientes, o tratar de llamar a los cristianos al arrepentimiento con, si hermano, usted tiene que ponerse las pilas porque Dios está castigando a la humanidad. ¿Por qué digo que eso no es una levadura por qué digo eso que es una levadura que viene a infiltrarse en el reino de Dios? Porque Dios es amor, mandó a su Hijo para rescatarnos. Entonces ahora cambió de opinión y va a mandar maldición para hacernos caer en cuenta.
¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, los que estamos dentro de la congregación no podemos admitir cambios diferentes, principalmente en esta parte, que Dios entregó a su Hijo por usted y por mí. No tenemos el derecho para cambiar ese discurso. Si usted quiere que alguien se arrepienta, no es la manera amenazarle, condenarle. La manera es mostrarle el amor de Dios. Amén. Ok, entonces en este caso, los Gálatas estaban siendo expuestos a una manera de pensar, a una manera de sentir. Tanto así fue el problema que Pablo exhorta. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 1 al 3. Ya Pablo se pone en otra forma. Al principio les dijo, estoy maravillado que ustedes se hayan ido y quiero decirles que aunque yo vuelva y les anuncie algo diferente, eso es una maldición. Pero ahora en el 3.3 ya Pablo lo ve como un asunto que hay que exhortar, hay que decir, no pueden hacer eso. Y dice Gálatas 3 del 1 al 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Que la palabra en griego es baskaino, a fin de calumniar, difamar, fascinar mediante falsas representaciones. ¿Cómo falsas representaciones? Aquí aquellos que buscan, no que buscan a Dios, que buscan nuevas revelaciones de Dios. Aquellos que buscan nuevas revelaciones de Dios, cuidado, hay que buscar a Dios. No hay que buscar algo nuevo que diga Dios, hay que buscar a Dios, al Dios que envió a Cristo que es la palabra de Dios. Esta palabra que usa Pablo, que dice, os ha fascinado, es simplemente otras formas de pensar, conceptos que parecerían buenas, teorías. Todo lo que convence al ser humano, no sé si me hago entender, Dios quiera que me hagan comprender, son cosas que añadimos al mensaje para que la gente reaccione y entienda. Por ejemplo, si estoy predicando a una persona que no es cristiana, que tiene problemas con el alcohol, yo lo que le voy a decir sería de Cristo, pero somos tentados a decir esto. Hermano, usted debe dejar el alcohol, porque si usted no deja el alcohol y no se arrepiente, mire lo que dice la Biblia, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Sí me capta eso. Metemos una condenación en el mensaje de Cristo y de amor de Dios, tratando que la persona, por la forma de hablar y el énfasis que ponemos en la muerte, en destrucción, que no va a heredar el reino de Dios, que se va a ir al infierno, la gente diga, no, yo no quiero que me pase eso. Sí me comprende, ¿verdad? Ahora, dos, ¿qué tal que hablamos a personas que ya son cristianas y están teniendo una mala vida? ¿Se acuerdan en lo que hablamos del domingo anterior? Que debemos exhortarles y decir, hermano, ¿sabe qué? Tiene que cambiar, eso no es de Dios. Pero ya cuando añadimos cosas como, te va a ir mal, acuérdate que esto puede ser, un miembro de tu familia puede morir si no dejas ese pecado, algo malo va a pasar en tus finanzas, eso ya se llama brujería, se llama manipulación, se llama meter cosas, ¿verdad? Así también Dios nos habló esta mañana, hermanos, así yo les digo, recibí una palabra de Dios, pero así, que literalmente me sentó donde yo estaba, me dijo esto, tu adoración debe ser con sinceridad y con honestidad, con pureza. ¿Sí me comprenden? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero que mi familia alabe a Dios, no tengo que empezar a decirles, ya pues levanten las manos, ya, ahorita es tiempo de alabar, vamos. Esos cheerleaders están de más. ¿Cómo? Entonces, pastor, ¿qué debo hacer si nadie alaba a Dios? Jefe, si el Espíritu Santo no les mueve a hacerlo, ¿qué estamos haciendo usted y yo? Ahora, si es un nuevo cristiano, guíele cómo se alaba, instrúyale, pero no le puede pasar instruyendo toda la vida. Si él no alaba y adora a Dios con honestidad, con sinceridad, porque ama a Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Entregue esa tarea al que le pertenece de manipular, que es Satanás. Satanás manipula, Satanás trata de guiar su comportamiento, sea con condenación, con culpa o con ánimo, ¿verdad?
No necesitamos en la congregación personas que vengan y nos digan, hermano, vamos a alabar a Dios. ¿Quién vive? Alcen la mano. Porque estamos añadiendo algo más que no nace del Espíritu. Ahora alguien me dice, pero pastor, entonces está mal. No, no, no. No está mal alzar las manos, danzar, alabar a Dios y expresarnos. No, 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 para nada no está mal. Pero si es nacido de algún estímulo de alguien humano que trata de conseguir eso de usted, entonces no está bien. Y entonces, pastor, mi marido que nunca alaba, nunca va a alabar. Bueno, si esa es su fe, nunca va a alabar. Pero si usted se pone a orar conmigo de que venga una alabanza y una adoración que sea llena de sinceridad, de honestidad, y que la presencia de Dios baje a esa casa, yo le digo, hasta los muertos se levantarían a adorar. Como que dijo Jesús, hasta las piedras dirían, Hosana, Hosana. Así que todo esto de Pablo que está haciendo, que está diciendo, nos compete a nosotros. Miren lo que dice. Dice, insensatos, dice, ¿quién os ha fascinado a fin, dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, dice Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por la ley o por oír con fe? Tan insensatos son, perdón la expresión, pero está diciendo aquí, tan tontos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Si me comprende, las cosas de Dios no se pueden manipular carnalmente, sino espiritualmente. Ahora sí, con toda esta antesala de un apóstol preocupado, de un apóstol que ya lanza preguntas como, ¿por qué recibiste a Dios? ¿Por qué recibiste el Espíritu Santo? ¿Por qué haces las cosas en el Señor? ¿Fue porque alguien te manipuló o fue porque el Espíritu Santo te dio? Por eso lo que vamos a hacer en el fin de semana de Pentecostés es poderoso, porque queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas. Quitar todos esos paradigmas que han dicho del Espíritu Santo que no nos deja funcionar correctamente, ¿verdad? Y entra al capítulo 5, donde vamos a ir leyendo. Versículo 1. A libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, casa de adoración, permaneced firmes y no se sometan otra vez a ningún, yo digo a ningún, al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud? En el caso que vamos a hablar, era la ley judía que quería meterse en el cristianismo para ayudarles a ser mejores cristianos. En el caso actual, la condenación, la culpa, el miedo, que quiere meterse a la iglesia para que usted haga algo porque así yo no le veo que hace nada, entonces tengo que decirle, hacerle asustar para que usted entienda. A esa levadura se refiere. Versículo 2, muestra un ejemplo, dice Pablo, dice, mirad yo, dice Pablo, os digo que si yo dice así, os digo que si ustedes se dejan circuncidar, Cristo de nada va a aprovecharles. O sea, la mayoría de judíos helenistas que estaban ahí, ya cristianos, querían traer esto de la circuncisión para decirle a la gente, ahora eres cristiano porque vamos a circuncidarte. O sea, querían una muestra en la carne para que la gente sienta que Cristo está con ellos. Eso querían. Entonces Pablo dice, si ustedes acuden otra vez a la circuncisión que vino bajo la ley, ya Cristo ya no sirve de nada. Claro, si usted ha querido ser judío, hágase judío, pero créame, ya Cristo no le va a servir como judío. Porque Cristo vino justamente para salvar a los judíos y a nosotros. Pero el único camino es Cristo. Ya no hay, por eso a veces nosotros no nos asociamos con religiones como mormones o como testigos de Jehová o como cualquier otra religión que no reconoce a Jesucristo como el Señor. ¿Por qué? Porque creemos que eso no, o sea, no hay como añadir otra, no podemos poner algo más al Evangelio. Versículo 3, otra vez doy testimonio, dice, o testifico a todo hombre que se circuncida
ya está obligado a cumplir toda la ley. Entonces Pablo dice, si quieres ser legalista, vas a tener que cumplir toda la ley. Versículo 3, versículo 4. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Entonces aquí vamos el evangelio que Jesús trae, que se llama gracia, y el evangelio de judíos que se llama ley. Pablo dice que si te metes a tratar de cumplir la circuncisión, un mandamiento, tienes que cumplir todos. O sea, ¿qué quiere decir todos? Todos los 600 mandamientos que hay. Si te metiste a uno, tienes que cumplir todos. Y si mejor, no, cállate la boca. Ahora, si te metes a cumplir la ley, vas a tener que vivir por la ley y ya Cristo no te sirve. Para todos aquellos que todavía siguen nostálgicos ante la ley. Ahora espero que con esto les quede más que claro. Pablo dice que la gracia ya no nos sirve de nada. Dice, hemos caído de la gracia porque hemos dado más énfasis en la ley. Miren la levadura tan fina, tan interesante. Los judíos que ellos habían llegado al cristianismo, llegaron poniendo en la cruz todos los pecados, excepto los principios de la ley. ¿Por qué no pusieron los principios de la ley? Porque eran buenos para ellos. Pero Pablo dice que si tú consideras que eso es bueno, ya no puedes entrar al reino de los cielos porque el reino de los cielos no acepta levadura de ningún tipo. Ahora, vamos otra vez al pasaje. Dice, pues, Pablo, nosotros por medio del Espíritu esperamos la fe, la esperanza de justicia. Por el Espíritu esperamos eso, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús, ahora explica por qué Cristo no necesita levadura, ni la circuncisión, ni la incircuncisión significa nada. Cristo no necesita nada. Si está conmigo ahí en el audio y en el video, diga, mi Cristo no necesita nada. Gracias aquí a los presentes que lo dicen con tanta emoción que yo me emociono. Cristo no necesita nada, sino que la fe que obra por amor. La fe obra por amor. Por ejemplo, usted sabe, dice el versículo 7, y Pablo dice, ustedes corrían bien, iban bien. ¿Quién les impidió de obedecer la verdad? Este convencimiento, esta persuasión, no vino de aquel que os llama. Y ahí añade la palabra por la que estamos en este pasaje. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Cuidado con aquellas personas que quieren traer al mensaje algo más para que suene bien el mensaje. Cuando usted predica de Jesús, no necesita música de fondo para que escuchen el mensaje. Cuando usted predica de Jesús, no necesita algo extraordinario para convencer a la audiencia. Ya solo el hecho de querer convencer a la audiencia quiere decir que usted ya tiene levadura. Nosotros somos lo que somos por Cristo. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy un hijo de Dios. Versículo 10. Yo tengo confianza respecto a vosotros, le dice el apóstol, en el Señor, que no optaréis por otro punto de vista. ¿Se acuerdan? Pero el que os perturba, el que vino con ese mensaje, llevará su castigo, quien quiera que sea. En este caso, la levadura viene por otras personas, por maneras de pensar. Cuidado, hermanos, vean, yo como pastor les digo, yo no tengo problemas si usted no está escuchando los mensajes, pero no se ponga a escuchar otras cosas, otros puntos de vista que de pronto le llenan su cabecita para convencer a otros. Quédese con Cristo, con Jesucristo, ya es todo lo que necesitamos. Pero cuando dice otro,
¿verdad? Voy a usar la palabra que está ahí, tienen en sus pantallas, es froneo. Dice ejercitar la mente, entretener. Miren que el entretenimiento no es una buena levadura para los cristianos. Tener un sentimiento o opinión, estar dispuestos mentalmente, más o menos es ser fervientes en una cierta dirección. Interesarse uno mismo en pensar, sentir, tener, poner la mira o un modo de hacer caso. ¡Wow! Cuidémonos del froneo. Y luego este froneo viene de la palabra fren, que quiere decir reinar o frenar, como división en las emociones, en la naturaleza sensible, en la mente, en la cuestión cognitiva, modo de pensar. Miren, hermanos, Cristo no necesita ayuda de usted y de mí para traer a alguien a su presencia. Sí sabe, si la persona no le escucha a usted, no le va a escuchar a un muerto que resucita, no va a escuchar a un ángel que baja y no va a escuchar a Dios que puede personalmente aparecerle. Cuando el corazón está duro, no podemos hacer nada. No hay música de fondo, no hay palabras insinuadas. Por eso Pablo en la misma carta dice, cuando yo me propuse ir a ustedes, o en otra carta dice Pablo, yo me propuse ir a ustedes, no me propuse conocer un evangelio con sabiduría humana, no, fui a lo que fui, con palabra, ¿con cuál? Con Cristo, con un evangelio de poder. Ese es lo que nos caracteriza a nosotros. Si usted aumenta más poder al poder que usted le dio a Dios, usted está en su on. ¿Qué quiere decir? Ya el poder de Dios ya no le sirve porque Dios no se mezcla con nadie. Dios no quiere mezclarse con nadie. Pablo continúa en el versículo 10 también dice que la levadura ya es una manera de pensar, ya es una manera de sentir. Qué peligroso, hermanos, aquellos que por buscar nuevas revelaciones, por buscar nuevas sensaciones en el Señor, ya se han olvidado de adorarle puramente al Señor, se han olvidado de arrodillarse en sus casas, buscar a Dios. Si la pandemia no te ha llevado a buscarle en el aposento, a hacer tu altar familiar, yo te digo honestamente, ya no importa lo que podamos comunicarte, nada te va a convencer. Y si traemos algo humano, lo único que hacemos es quitar el poder de Dios, porque Dios no se mezcla, hermano. Versículo 11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, dice él, si yo estaría enseñando la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. O sea, Pablo está diciendo, hay mucha gente que puede, para ganar el favor de la audiencia, hablar tonteras, añadir cosas. Pero Pablo dice, en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido, ha sido dañado, ha sido destruido. Dice, ojalá que los que os perturban también se mutilaran, dice él. ¿Verdad? Y el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No usen la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en un precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y los devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Hasta ahí. Déjenme decirles lo que yo estoy entendiendo. El mensaje de la cruz y de Cristo es como es y no hay como añadir nada más. Cualquier intención humana que trate de añadir, lo único que hace es anular, porque la masa de Cristo es una masa que usted no puede poner nada. A la masa que es la religión usted le puede poner un montón de cosas. De ahí sale gente que quiere unirse a los árabes, que quiere unirse católicos, mormones, que quiere unirse a las religiones de Buda. Todo eso quiero decirle que el rato que existe esa intención humana, ya lo sacan a Cristo, porque acuérdese que Cristo no se puede unir a Baal, no se puede unir en yugo desigual, no se puede unir a nada. Cristo no acepta levaduras. Usted y yo somos el pan de Dios, no podemos aceptar levaduras. Otras maneras de pensar que parecerían cristianas pero que tuercen. ¿Qué estoy tratando de advertir? Que aquellas personas que son ávidos por descubrir algo que les haga sentir más,
que les haga llorar más, que les haga convencer más. Esas personas tienen un peligro, que literalmente cuando están buscando una añadidura al Evangelio, destruyen toda la pureza de Jesús. Yo les animo, pongámosle cuidado a todas las filosofías, ideologías, filosofías religiosas, ideologías religiosas, cosmovisiones. No, es que en este grupo, pastor, están haciendo eso. Cuidado, cuidado, porque hay personas que aman tanto la revelación, la gente que ya por último le hacen el quite a Dios con tal de conseguir algo nuevo. La palabra de Dios, leyéndola, el aposento, la presencia de Dios, si eso no te ha dado pretextos para vivir una vida plena, ya no hay cómo hacer nada más. Tenemos a los hermanos que nos pueden ayudar a exhortar cuando estamos desviados, pero si tú no le escuchas a tu hermano, ¿qué vas a escuchar a Dios? Entonces Pablo dice que por favor pongamos atención. Aquellos que todavía siguen diciendo, Pastor Fernando, lo que pasa que la ley, usted lo que pasa que la ley, pero es que no puede ser tan fácil que uno, no, si quieres legalista, vive toda la ley de los juicios, yo no tengo problema, pero ahí ya no va a estar Cristo. Pero si tú vienes a la gracia viene con la justicia de Dios, que es más estricta que la ley. La ley decía no matarás, aquí dice no debemos insultar. ¿Sí me entiendes? Pero hay gente que prefiere el no matarás porque está en control. Todo lo que el hombre controla, se ven esa levadura, quiero controlar, quiero manipular, quiero yo saber cuándo la gente me está escuchando. ¿Sabe por qué vino la pandemia? Una de las causas que yo entiendo, para quitar el control, que podamos tener, querer controlar a una gente, querer agruparles de una manera deshonesta. Si la palabra no les convoca aún a congregarse, no lo va a hacer que usted tenga un ministerio súper lindo, súper grande. Y si usted tiene un ministerio súper grande, súper lindo, tenga temor de Dios, como también si tiene un ministerio pequeño y quiere buscar algo especial, tenga temor de Dios, quite la levadura de su vida. Entonces, esta es la levadura que quería hacerles notar este día, y voy a terminar con dos palabras de la pureza de Dios. Estoy concluyendo el tema de la levadura. Dice, todas las cosas son puras. Tito 1, porque no hay más. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, los que no creen, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay personas que uno dice un consejo, les da un mensaje y están pensando, ¿por qué dijo el pastor esto? ¿Qué quiere de mí? Porque ya su mente está dañada, su conciencia está dañada. No aceptan la pureza. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, miren esto, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay gente que uno cuando le escucha hablar se queda asustado porque parecerían santos varones, pero cuando uno ve la vida que tienen, dice, oye, ¿cómo puede decir eso este? Ahí está una levadura farisea. Hay personas que no han podido sacar el resentimiento de años, porque trae un gen de comportamiento, que quieren matar al que les ofendió. Y uno puede decir, oye, es tan lindo cristiano, va al culto, todo, pero cuando se acuerda hasta llora de la indignación. ¿Por qué no puede perdonar a esa persona? ¡Wow! Parecería que profesan conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen por sus hechos. Así que hermano, de paso, si usted todavía guarda odio, rencor, si a usted le gusta murmurar sobre otras personas, esa ya es una levadura, ya lo está quitando a Dios de su vida. Hebreos 10, 22 al 25 del 22 al 23, dice, acerquemos pues, esto es lo que debemos hacer ahora, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pastor, explíqueme esto. Ok, ahí va. La levadura no es para el reino de Dios ni para los cristianos.
Personas me han dicho, es que si yo leo más libros y yo quiero conocer y escuchar otras prédicas para yo, pastor, verá, yo necesito porque quiero entender todo eso, estás añadiendo una levadura donde la sabiduría de Dios no obra. Entonces ya no voy a leer libros ni voy a ver, no, tienes que leer libros, tienes que, si quieres, escuchar predicaciones y todo lo que quieras hacer. Pero si tu motivación en eso es aprender algo más, porque con la presencia de Dios en tu aposento no aprendiste, créeme que los que han hecho eso han pagado un alto precio, un alto precio. Se han arrepentido. Dios no acepta mezclas, aunque suenen bien. Lo mejor que puedes hacer para tener más de Dios, escucha esto, más pureza. Esta es la regla de oro. A mayor levadura, más distancia con Dios. A menos levadura, más cercanía con Dios. Quiere decir que si tú no has tomado en serio el ir al aposento, por lo menos un rato al día, yo puedo decir que estás lejos de Él. Si tú no has hecho ni siquiera un altar familiar en todo este tiempo, lo único muestra que tú estás lejos, o sea, no. Si nosotros para que tengas el aposento o el altar tenemos que hacer, saltar, botar fuego, hacer milagros para convencerte, nosotros estaríamos fuera de Dios. Entonces regresemos a esto que dice, lavados con agua pura. ¿Cuál es la agua pura? La palabra, el Espíritu. Y luego dice, mantengamos firmes, sin cambiar esta profesión que tenemos. ¿Cuál? Nuestra esperanza, que Cristo resucitó de los muertos, que Él es todo lo que necesitamos, que no hay cómo añadir absolutamente nada más. Con esto, creo yo, que la palabra levadura que asoma en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ha sido desenmascarada, digo yo, ha sido señalada. Cualquier levadura que tú tengas, sea buena o mala, ya Dios no va a estar allí. ¿Qué aconsejo yo? Que usted y yo empecemos a buscarle a Dios como es debido. Que si tenemos problema de que nuestra alma nos sigue gobernando y queremos sentir algo para acercarnos a Dios, le digamos al Espíritu Santo que nos acerque a Dios, porque el rato que estemos unidos a Dios vamos a empezar a sentir al cielo aquí en la tierra. O sea, no necesitamos que nuestra alma nos diga si estamos cerca o lejos de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos diga si estamos cerca o lejos de Él. La única manera que yo conozco de acercarme a Dios es a través de su palabra, a través de mi aposento, a través de una comunión y preguntarle a Él, Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo está todo? De escuchar su voz audible. Es hora, hermanos, de hacer un pacto entre ustedes y yo. No queremos que Dios nos entre por los sentidos o por la manera de pensar. Queremos que venga por el Espíritu y eso cambie nuestra manera de pensar y de sentir. Generalmente la levadura no va a venir mostrándonos cómo es algo fuera de aquí. Va a usar el nombre de Dios, va a usar la Biblia, va a usar muchos versículos, simplemente para mostrar otro punto. Si usted quiere hablar de pureza ahora, solo le dejo esta frase. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese Dios que dio a su Hijo, ese Dios que lo vio morir en la cruz, ese Dios que envió al Espíritu Santo para que lo levante, es el Dios que está presente ahora, vivo ahora, junto a usted, dentro de usted, y que quiere resucitar todo lo que la gente, el mundo, la vida, la levadura ha matado y traer esa pureza. Mientras más pureza, menos levadura y más cerca de Dios. Amén. Ahí donde está, vamos a hacer una oración.